Amén. Eh, bueno, el tema de hoy día se llama el ejemplo de Abraham. Eh, Tienen ahí todos Romanos 4 del 1 al 12, ¿cierto? Ya. Eh, Mi amor, ¿puede leerlo, por favor? Ya. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla a la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Amén. Amén. Cuando yo era niño, incluso ahora también, escuchaba un coro en la escuela dominical que decía: Padre Abraham tenía muchos hijos tiene el padre Abraham. Tú eres uno y yo también, y todos alabemos al Señor. No sé si ustedes lo han... Es una canción que canta... Nada que ver con el que No, canta pero igual, Piper. sí, la canta Pipe y la idea de esa canción eran las acciones, pues, mano derecha y así. Entonces cuando uno es niño o estamos recién comenzando en el camino del sueño, nos cuesta comprender algunas canciones o simplemente las cantamos porque los demás lo hacen. En ese caso yo lo cantaba porque las acciones obviamente eran bien atrayentes, pero no entendía a qué se refería cuando decía que padre Abraham tenía muchos hijos. Y uno de los personajes más importantes en la Biblia es Abraham. Y algunos de los errores más comunes que se cometen con los personajes bíblicos es tomarlos como simples historias morales. Es decir, tomamos una historia específica de algún personaje y lo aplicamos a nuestra vida como algo que debemos hacer o algo que no debemos hacer. Por ejemplo, podríamos ir a Génesis 12, del 1 al 9, donde Dios llama a Abraham a que salga de su tierra y podríamos decir que Abraham obedeció y por eso nosotros debemos ser obedientes. Esa sería una buena lección y una buena lección moral. O ir a Génesis 12, del día al 20, cuando Abraham va a Egipto y miente acerca de su esposa diciendo que es su hermana. Fácilmente podemos extraer la enseñanza de que no debemos mentir. Y aunque no sea pecado hacer eso, si lo hacemos de forma muy seguida, quizás podríamos caer en ver la palabra de Dios solo como un libro de moralejas o lindas historias, y no lo que realmente es. Podríamos leer Pinocho y tener nuestra historia de que no hay que mentir, pero la Biblia no es como un cuento, no es como una fábula, sino que la palabra es la palabra viva de Dios que nos revela su evangelio, la buena noticia. Entonces no podemos solamente mirar la vida de Abraham, mirar la vida de Moisés o mirar la Biblia de cualquier otro personaje solamente como una linda historia de un gran hombre que hizo o no hizo tal cosa. Jesús también reprendió en un momento a cierto grupo de judíos que veían la Biblia de una forma incorrecta. Cuando vamos, por ejemplo, a Juan 5, del 39 al 40, la versión Nueva Biblia de las Américas, el Señor les dice: ustedes examinan las escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna,
Y aquí hay una exclamación de Jesús, y son ellas las que dan testimonio de mí, pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan esa vida. El problema de ellos era que solamente tenían la palabra de Dios como una ley que cumplir, un libro de moralidad o un libro de conocimiento que les brindaría la vida eterna. Por ejemplo, los testigos de Jehová dicen que para uno alcanzar la vida eterna, uno tiene que tener harto conocimiento. Si no tienes harto conocimiento de la Biblia, si no te sabes los textos de memoria, si no has ido a seminario, entonces no puedes ser salvo. Entonces lo mismo era para estos hombres que examinaban las escrituras, pero jamás lograron a conocer a Cristo por medio de su palabra. Porque cuando uno lee el Antiguo Testamento, uno muchas veces dice, oye, pero aquí no me habla de Jesús, no me aparece a Jesús. Pero en realidad Jesús está en cada punto y cada letra del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Entonces siempre nos debemos esforzar en buscar a Cristo en todas las escrituras. Y es por esto que hoy hablaremos de Abraham y cómo su historia y ejemplo nos lleva a conocer y amar a Cristo. Y también comprenderemos a qué nos referimos cuando decimos que Abraham es nuestro padre. Eso vamos a hablar hoy día. Y el primer punto que quiero tocar es que Abraham creyó en Cristo. El versículo 1 de Romanos nos dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Y comienza hablando de que Abraham es padre de la nación de Israel. De alguna forma enfatizando la importancia que Abraham tiene para los judíos. Los judíos, fariseos y religiosos de ese tiempo lo tenían como su padre y se sentían seguros al tener la misma sangre de Abraham. Mire lo que dice Mateo capítulo 3, verso 9. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Ahí en el contexto en el que está en ese texto, Juan el Bautista le está diciendo a los judíos y a los fariseos, no piensen dentro de ustedes, Abraham tenemos por padre, no tomen eso como una excusa. ¿Por qué le decía? Yo os digo, Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y vamos a profundizar a qué se refiere ser un hijo de Abraham. Y toda la nación descansaba sobre Abraham y sobre la promesa que Dios le había hecho a Abraham acerca de su descendencia. Aquí Génesis 22:17 nos habla de esta promesa que Dios le hizo a Abraham. Y le dice, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Entonces ellos creían que por tener la sangre judía ya eran parte del pueblo de Dios, ya eran parte de esas estrellas del cielo o la arena a la orilla del mar. Sin embargo, quienes no tienen a Cristo no son parte del pueblo de Dios. Juan 8, vaya conmigo, vayamos a Juan 8, acompáñeme a Juan 8. Juan capítulo 8, el Evangelio según San Juan, el cuarto libro del Nuevo Testamento. Juan 8, ¿cuánto? Juan 8. Juan 8, 31. ¿Lo tiene, Mamitela? Sí. Lea del 31 al 34, por favor. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mi discípulo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Hasta qué número 34? Sí. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Amén. Amén.
Y Jordana, por favor, lee el 37, el versículo 37. Sé que, ¿ese es cierto? Sí. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuréis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Entonces, siempre cuando uno se encuentra, por ejemplo, con los judíos, los fariseos, siempre salían con el mismo cuento. No, nosotros somos hijos de Abraham. Siempre, esa era como la seguridad que tenían ellos con Dios. Entonces, ellos creían de todo corazón que el descanso eterno de sus almas estaba en su nacionalidad. Entonces, el hecho de que Abraham sea el padre de la nación judía es muy importante para ellos, debido a que confiaban en él y la seguridad de ellos estaba en las obras y la obediencia de Abraham y en las promesas que Dios le había hecho a este. Entonces ellos, cada vez que se enfrentaban a un problema, no, nosotros somos descendientes de Abraham, así que no nos digan nada. Pero lamentablemente, como ya dijimos, el ser judío, el tener la sangre judía, no nos hace parte del pueblo de Dios de forma automática. Y el verso 2 de Romanos 4 nos sigue diciendo: porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Este texto da por hecho de que Abraham fue justo ante Dios, fue aceptado ante el Señor. Pero si fueran sus obras las que lo llevaron a estar bien con Dios, entonces tendría que jactarse. Tendría de qué jactarse. Incluso podríamos enumerar algunas de las cosas que hizo Abraham. Por ejemplo, en Hebreos, esto yo lo tomé de Hebreos, algunas de las cosas que Abraham hizo, no significa que sean todas las cosas que hizo, sino que yo tomé algunas de las más importantes. Por ejemplo, Hebreos 11:8 dice que siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Otra cosa que hizo, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, según Hebreos 11:9. Dice, aunque estaba casi muerto, tuvo a Isaac con su esposa, del cual salieron los descendientes como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar, según Hebreos 11:12. Y lo último que yo quise resaltar aquí, que es por lo que más se conoce a Abraham, es que cuando fue probado por Dios, ofreció a Isaac, no rehusó a entregar a su hijo, según Hebreos 11:17. Entonces, por eso es que Abraham tiene un valor incalculable para muchos judíos. Y esto lo que voy a leer ahora lo tomé de un artículo de Coalición por el Evangelio. Y el artículo se llama ¿Por qué importa que Abraham fue justificado antes de ser? ¿Iba a decir algo? No, es que me llama la atención que dijo que él ofreció a su hijo. Sí. No fue porque Dios le dijo que ofreciera a su hijo. Sí, pues. Sí, él fue probado. El Señor le dijo que tenía que ofrecer a su hijo como sacrificio, al hijo de la promesa. Y él lo ofreció. Y él lo ofreció. Yo pensé que él iba a ofrecer a su hijo, no. No, Si Dios le... es una forma de decir Ya. nomás. De que no se negó a... Claro, A lo a lo que Dios le- exacto. Entonces, como le decía, esto lo tomé de un artículo de Coalición por el Evangelio. Y el artículo se llama ¿Por qué importa que Abraham fue justificado antes de ser circuncidado? Y aquí dice, la mayoría de los judíos en el tiempo de Pablo creían que Abraham era el ejemplo supremo de piedad y pensaban que él fue justificado o aceptado delante de Dios a causa de su propio carácter justo. Esto es lo que creían mucho en ese tiempo. Dice, de hecho, ciertos libros apócrifos, un libro apócrifo es un libro no inspirado por Dios, pero que tiene una validez histórica, que uno podría decir, esto fue algo que alguien escribió en algún momento. Esos libros, algunos libros hebreos, enseñaban que Abraham fue perfecto. Imagínense, Abraham fue perfecto. Para muchos hebreos, Abraham fue perfecto, sin mancha, sin talla alguna. Y el libro de Jubileos, que es uno de los libros no inspirados por Dios, decía que porque Abraham fue perfecto en todas sus obras con el Señor y agradable en justicia todos los días de su vida. Entonces este libro nos dice que para ellos Abraham fue un hombre sin ninguna mancha. O sea, fue otro Cristo más sin ningún pecado. O sea, así lo veía el No. entorno. Exacto, así lo veían los judíos y por eso es que siempre hablaban de Abraham, porque ellos lo veían como un hombre que jamás pecó
y un hombre que fue aceptado por lo que hizo, en vez de ser aceptado por fe. Entonces, si Abraham hubiese podido jactarse o enorgullecerse, entonces hubiese tenido a este grupo de personas aplaudiendo, ¿cierto?, su supuesta perfección y superjusticia con Dios. Sin embargo, el verso 3 de Romanos 4 nos sigue diciendo, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. En otras palabras, Abraham confió en Dios y fue aceptado por él. Y aquí Pablo está haciendo referencia a lo que la palabra de Dios nos dice en el primer libro de la Biblia. Vamos por favor, a Génesis, al primer libro, Génesis capítulo 15. Vamos a recorrer harto la escritura hoy día. Si puede ahí tenga siempre Romanos 4 abierto, porque ahí estamos yendo y viniendo. ¿Ya? Romanos, va a ser Génesis 15, perdón. 15. El primero. Génesis 15. ¿Lo tiene, hermano Javier? Génesis 15. Amén. Vamos a esperar que la hermana Jordana nos encuentre y lo... Ahí, ahora está. ¿Está en otro lado? O acá. Ahí, sí, lo mismo. Génesis 15. Ah, uno le falta. Ok. 15, ¿cuánto? 15 del 1 al 6. Léelo nomás, hermano Javier. Dice, después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿de qué dará siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es de Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Entonces, Pablo está haciendo referencia directa a lo que este texto dice en Génesis. Alguno podría decir que creer es una obra también. Hay algunos que dicen, no, creer es una obra, por lo tanto, las personas necesitan hacer esa obra para ser aceptados por Dios. Pero en realidad, para que una persona llegue a creer en Dios y para que una persona sea aceptada, sea justificada por Dios, se requiere de la obra de Dios en el corazón de dicha persona. Si no hay un trabajo del Señor, si el Espíritu Santo no obra en el corazón de una persona, nada va a ocurrir. Incluso una persona podría decir, yo creo en Cristo, podría confesar con sus labios eso, pero en realidad no ser cristiano, que es lo que pasa, por ejemplo, hay hartos testimonios de incluso grandes predicadores. Por ejemplo, uno de los grandes predicadores del último tiempo fue Billy Graham, y él decía que él reconocía que él no estaba seguro de si en todas las campañas, las mega campañas evangelísticas que él hizo, él no estaba seguro si toda esa gente que había hecho la oración había sido salva o no. Porque yo podría hacer una oración, pero lo que en realidad es lo que a mí me dice si soy creyente o no, es el fruto que tiene esa persona. Entonces, por eso es que no instamos y no enseñamos que las personas tienen que repetir una oración para ser salvos, porque esa obra la hace el Señor. Abraham nunca repitió una oración, sino que él creyó a Dios porque Dios había obrado en su corazón.
Entonces, se requiere sí o sí la obra de Dios en el corazón de una persona para que pueda creer. ¿Por qué? Por lo que dice Romanos 1:17. La nueva traducción viviente nos dice, esa buena noticia, el Evangelio, nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra de principio a fin por medio de la fe, como dicen las Escrituras. Es por medio de la fe que el justo tiene vida. Entonces Dios le dio fe a Abraham para que pudiese creer en él, para que pudiese creer en el Evangelio y ser aceptado por Dios. Abraham no tuvo que pagar ningún peso para ser aceptado por Dios, como estuvimos viendo en el domingo pasado. Y aquí el Romanos 4 nos sigue diciendo, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Si Abraham hubiera sido justo por lo que hizo, entonces Dios le debería pagar a Abraham con gracia. Pero la gracia es algo que no merecemos. No es algo que, usted nos portamos bien, ya el Señor nos da su gracia. No tiene sentido. ¿Por qué? Por lo que dice Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es decir, que somos justificados, somos aceptados de forma gratuita. No hay algo que Abraham hizo, no hay ni siquiera una sola cosa que Abraham pudo haber hecho para ser aceptado por Dios. Y recordemos que Abraham, antes de ser aceptado por Dios, él vivía en una tierra de pecado, en Ur de los Caldeos, porque dice la palabra del Señor que Abraham sale de su tierra de Ur de los Caldeos, donde se practicaban religiones con muchos dioses hechos en estatuas de piedra, de oro, de plata y telas costosas. Y estos supuestos dioses requerían sacrificios de animales, que se les quemara incienso, que se les cantaran himnos y se les recitaran oraciones. Estos eran los dioses de Babilonia que requerían muchas ofrendas para poder bendecir a las personas. Entonces, el contraste entre estos dioses falsos que había en la tierra donde habitaba Abraham con el Dios que llamó a Abraham es muy notorio. Por un lado, los dioses falsos requieren miles de sacrificios y ofrendas para aceptar a sus creyentes, a sus devotos. Mientras que Dios, por medio de la obra de su Hijo en la cruz, ofrece gratuitamente su salvación. Y esta es la diferencia entre el Evangelio y todas las demás religiones. El Evangelio nos dice que Dios nos salva de forma gratuita por lo que Él mismo ha hecho a través de su Hijo. Mientras que todas las otras religiones, ¿qué nos dice el Islam? Tienes que al menos una vez visitar la Meca allá en el país oriental donde está ubicado. Tienes que orar todos los días en dirección a la Meca, que es el templo de los islámicos. ¿Qué nos dice el catolicismo? Tienes que dar tu 1%, tienes que hacer todos los rezos, tienes que hacer buenas obras. Todas las otras religiones nos dicen toda la lista de cosas que tenemos que hacer para ser salvos. Pero en cambio el Evangelio nos dice, no, para ser salvo debes confiar en lo que Dios ha hecho por medio de Cristo. Si Dios no obrara así, entonces quedaría al mismo nivel de los otros dioses paganos. Estos dioses paganos, al ser falsos, son deudores de todos aquellos que creen en ellos, porque ellos piensan que al darles una ofrenda o un sacrificio, los van a bendecir. ¿Cuántos conocemos que han puesto su confianza en otras religiones? ¿Cuántos le han pagado quizá a una bruja para que sane a su familiar? ¿Cuántos de nosotros conocemos que han llevado a su hijo a otras religiones, a otras sectas, que han caminado kilómetros para ver si pasa algo? Entonces ellos están esperando que esos santitos, que esos dioses les paguen la deuda por lo que hicieron. Pero Dios no es deudor de nadie, y tampoco Abraham veía a Dios como alguien que debía pagarle por sus obras, porque también por la fe entendió que todo venía de la gracia de Dios. Todo lo que Dios le encomendó no era un trabajo que Dios le pagaría, sino que desde un principio a fin, la gracia de Dios tomaría la vida de Abraham, sacándolo de una tierra idólatra, para llevarlo a creer en el verdadero Evangelio. Y el verso 5 nos sigue diciendo, mas al que no obra,
si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Este es el punto crucial de la vida de Abraham y de la vida de todo creyente. Cuando el versículo 5 dice, mas al que no obra, se refiere a que nada podemos hacer para ser aceptados por Dios. No hay ni siquiera una sola obra buena que esté a nuestro alcance para ser salvados por Dios. Tampoco Abraham pudo hacer alguna obra para ser aceptado y justo ante Dios. Entonces Abraham creyó en aquel que justifica al impío, como dice acá este texto. Creyó en Dios que acepta a los pecadores y los perdona. Y aquí volvemos a Romanos capítulo 3, del 24 al 26. ¿Qué nos dice Romanos 3, 24 al 26? Por favor, Celito, dele lectura. Del 24 al 26. Sí. Siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén. Cuando Abraham estaba vivo, Jesús aún no había venido y tampoco había muerto por nuestros pecados. Sin embargo, Abraham creyó en Cristo porque por ninguna de las obras que Dios le ordenó a Abraham que hiciera podía ser salvo. Ni haber salido de su tierra, ni haber obedecido a Dios en sacrificar a Isaac, nada de eso pudiera haberle dado a Abraham la aceptación de Dios. Quizás nosotros podemos ver la vida de Abraham y decir, wow, por su obediencia merece el cielo la salvación. Wow, él ofreció a su propio hijo en sacrificio. ¿Quién va a hacer eso? Yo le doy la salvación. Pero recordemos que no hay favoritos o superhumanos delante de Dios. Abraham fue justificado porque Dios en el futuro iba a traer su justicia por medio de Jesús. Entonces la obra que salvó a Abraham fue lo que Cristo hizo en la cruz, aunque todavía no había pasado. Fue lo que Cristo hizo en la cruz. Abraham solo pudo creer en Dios porque el sacrificio de Cristo iba a ser perfecto cuando se llegara a cumplir. Dios sabía que Jesús no fallaría y que daría su vida por todos los creyentes del pasado, del futuro y del presente, permitiendo así que todos los que creen sean aceptados por Dios gratuitamente. Entonces Abraham creyó en lo que Cristo iba a hacer en el futuro. Abraham creyó en ese Cristo que un día iba a llegar, que quizás nos había aparecido naturalmente y carnalmente acá, aún no había llegado, pero entendemos que el Señor existe antes que Abraham. Entonces Abraham puso su fe en lo que Cristo iba a hacer en el futuro. Creyó en su presente y puso su fe en lo que Cristo iba a hacer en el futuro. Porque si no, no hubiese podido ser justificado, no hubiese podido ser aceptado por Dios. O sea que Abraham creyó en la promesa que Dios le hizo en ese momento. Exacto, exacto. A lo mejor él no sabía que iba a venir Cristo, pero había una promesa de que iba a tener una gran nación. Exacto. Bueno, él quizás no tenía el mismo mensaje que hoy tenemos, pero él creyó en Cristo. Él creyó en el Evangelio, en el mismo Evangelio que nosotros tenemos hoy día. Creyó Abraham en eso. Él no creyó en algo distinto a nosotros. Él creyó en lo mismo. Creyó absolutamente en lo mismo. La única diferencia es que nosotros miramos al pasado, miramos a lo que Cristo ya hizo. Y él estaba mirando a su futuro, a lo que Cristo iba a hacer, al sacrificio perfecto de Cristo. Amén. El segundo punto, Abraham fue aceptado y librado de la culpa del pecado. Los versículos del 6 al 8 nos dicen, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Vamos al Salmo 32, por favor. Salmo 32. Aquí el apóstol Pablo está
haciendo una cita de nuevo al Antiguo Testamento. El Salmo 32. ¿Lo tienen? Sí. Léalo por favor, hermana María. Del 1 al 2, por favor. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Amén. Entonces, el verso 6 nos indica que estos versos se refieren a la bendición más grande que el Señor da. El ser aceptado al confiar en Cristo y no en lo que yo pueda hacer. Cuando Abraham creyó en Cristo y cuando nosotros creímos en Cristo ocurrieron todas estas cosas. Primero, sus iniquidades fueron perdonadas, es decir, sus desobediencias. Todas aquellas veces que Abraham violó la ley de Dios, todas aquellas veces que quizás Abraham fue idólatra delante del Señor, todo eso fue perdonado. Miren lo que dice Salmos 32:5: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, mi desobediencia. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Qué fue lo otro que hizo el Señor cuando justificó? ¿Qué es lo que hace el Señor cuando nos acepta? Sus pecados, nuestros pecados son cubiertos. Es decir, que Dios se olvidó de los pecados de Abraham. No es que Dios escondió sus pecados debajo de la alfombra, sino que en la mente de Dios ya no hay recuerdo de ellos. Y eso es algo que nosotros vamos a entender cuando estemos allá arriba, ¿no? Porque nosotros cuando nosotros perdonamos a alguien, lo más probable es que esa ofensa todavía siga en la mente. Y quizás con el tiempo la olvidemos. Pero cuando el Señor perdona a alguien, en su mente Él ya no tiene el recuerdo de ese pecado. Porque Él cubre los pecados, se olvida de nuestros pecados. No porque Él sea un Dios olvidadizo, sino porque en su gran misericordia y amor, Él olvida nuestras rebeliones. Isaías 43:25 dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. O sea que Él borra nuestras rebeliones. Él toma ese cuaderno feo de cosas malas y los borra. No es como nosotros que de repente igual nos acordamos de lo Exacto, nosotros... que ha pasado, fue perdonado, pero después igual viene a la mente lo malo que... Y claro, y eso es porque en realidad no sabemos perdonar. Sí. Porque a nosotros al estar en este cuerpo pecaminoso es mucho más difícil el perdonar. Por eso que siempre tenemos que pedirle al Señor, ayúdame a perdonar como tú me perdonaste. Es difícil porque quizás si es algo, una ofensa grande, quizás te va a costar perdonarla, quizás te va a costar superarla, vaya a andar pensando en eso. Pero el Señor tiene poder para hacerlo también, aunque sea la ofensa que sea. Porque Él dice, yo soy el que borro tus rebeliones y no me acordaré de tus pecados. Es decir, que el Señor no nos anda sacando en cara lo que hemos hecho en el pasado. Muchas veces nosotros creemos que el Señor nos anda sacando en cara. O muchas veces nosotros le sacamos en cara a las personas sus pecados. Oye, ¿te acordáis lo que hiciste contra el Señor? Pero eso no es el Evangelio. El Evangelio te dice, si tú hoy confías en Cristo, Él va a borrar tus rebeliones. No importa que hayas estado 50 años, 60 años fuera del Evangelio. Él borra tus rebeliones. Tú pasamos a ser inocentes para Dios. Él toma nuestra hoja de vida. Me acuerdo que en el liceo, en el colegio, habían compañeros que tenían un libro especial para ellos, con todas las anotaciones negativas. Pero el Señor, Él es como un profesor justo, un profesor amoroso que toma ese libro y los perdona y lo acepta de nuevo en el colegio, no lo expulsa del colegio. Y dice que no se acuerda más de sus pecados, o sea que ya no lo trata como el desordenado, sino que lo trata como un hijo. Amén. Así que el Señor tiene poder para el Señor ya lo hizo. Nosotros solamente tenemos que confiar en eso. No podemos decir, oye Señor, por favor, ¿puedes borrar este pecado que hice hace tiempo?
El Señor ya lo hizo. Y la culpa del pecado fue quitada. Porque esa es otra cosa. Yo puedo perdonar a alguien, pero quizás puedo seguir haciéndolo sentir culpable por lo que hizo. Pero el Señor no es así. El Señor ya no nos hace sentir culpables. Por ejemplo, acá en Isaías 6:7, cuando el profeta Isaías ve la gloria del Señor, ve la santidad del Señor, dice que habían serafines que estaban volando ahí, que cantaban Santo, Santo, Santo. Y dice que Isaías vio la gloria del Señor. Isaías vio a Cristo. Y dice que el Señor envía a un serafín a que toque con un carbón encendido la boca del profeta. Y dice, y tocando con él sobre mi boca, con el carbón encendido, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Porque cuando venimos a Cristo nos sentimos culpables. Y cuando pecamos nos sentimos culpables. Cuando le fallamos al Señor, ¿cómo nos sentimos? Culpables, nos sentimos derrotados. Pero que el Señor, ¿qué es lo que el Señor nos dice cuando venimos a la oración? Cuando encontramos el descanso en la oración. Yo quito tu culpa. Te quito, ya no eres culpable. Basta de sentirte culpable. Basta de pegarte con una piedra en el pecho. Basta de azotarte. Eso el Señor no lo quiere. Porque hay gente que para quitar su culpa, ¿qué hacen? Se azotan. O no sé, se pegan, no sé, hacen cualquier cosa. Pero el Señor no nos dice eso, sino que Él lo hace todo por medio de su amor y su misericordia. Miren lo que dice en Primera de Juan 2:12, la Nueva Traducción Viviente, dice, les escribo a ustedes que son hijos de Dios, porque sus pecados han sido perdonados por medio de Jesús. El apóstol Juan estaba escribiendo esta carta a los hermanos y les decía eso. Ustedes son hijos de Dios. Sus pecados han sido perdonados por medio de Jesús. Y Efesios 4:32 nos dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, y aquí viene la parte clave del versículo, como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. ¡Wow! Debemos ser benignos los unos con los otros, entre nosotros, misericordiosos, perdonarnos siempre, porque a veces nos cuesta perdón. A veces tenemos al hermano ahí, a veces tenemos al hermano en el corazón, no lo queremos soltar. Y dice acá que debemos perdonarnos como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. Wow, y ese perdón es lo que ya hemos estado viendo. Él se olvida, Él ya no nos hace sentir culpables. Entonces, Dios perdonó los pecados de Abraham en su hijo. No los perdonó en otra persona, no los perdonó en lo que hizo Abraham. Sin el sacrificio del hijo, Abraham y cada uno de nosotros hubiéramos sido miserables en esta tierra. Es por eso que cualquiera que camina lejos de Dios sin el perdón de sus pecados es un miserable y muerto en vida, aunque tenga todo el dinero que tenga. Imagínense una persona sin Dios, un miserable. Yo le he dicho a algunas personas, tú eres un miserable sin Dios. Y las personas, aunque uno las vea jajaja, pasándola bien, pasándola chancho y todo eso, son miserables. Una persona sin Dios es miserable, aunque uno lo vea con la mejor condición de vida, aunque uno lo vea con todo el dinero del mundo. Son miserables sin Dios y lo que viven es una ilusión. Y eso es lo que hay que predicarle a las personas. La verdad del Evangelio, esa verdad que quizá nos va a hacer perder a algún amigo por ahí. Esa verdad que quizás nos va a hacer que nos escupan, que nos digan, oye, ¿sabes qué? Hablemos de otra cosa mejor. Esa verdad que incomoda. Porque la verdad del Evangelio siempre va a incomodar. Y si no incomoda porque no es la verdad del Evangelio. Y si alguien está muerto aún, y si alguien es miserable, Dios aún puede salvar. Y esa es la gracia del Evangelio también, que Dios aún puede salvar a nuestros familiares que son miserables, a nuestros amigos que son miserables. Ellos tienen que correr a Cristo. Si Abraham fue aceptado y librado del pecado, cualquiera que hoy crea en el Señor también lo podrá hacer. Y ese es el mensaje del Evangelio. Si hay culpa en nuestro corazón, si hay algún pecado que está ahí de hace rato que no lo podemos olvidar, es porque no tiene que ver con que no nos perdonamos a nosotros mismos. Porque eso también la Biblia no nos enseña eso. No,
incluso hay iglesias que enseñan que debemos perdonarnos a nosotros mismos, tenemos que aprender a perdonarnos, pero eso la Biblia no lo enseña, eso es una aberración, algo que la psicología inventó. Lo que uno tiene que hacer cuando hay algo que está ahí causándonos culpa, causándonos quizás tristeza por lo que uno hizo en el pasado, uno tiene que aferrarse al perdón de Cristo y ya. Creamos de verdad en el perdón de Cristo, y si nos cuesta creer, entonces digamos al Señor, me cuesta creer en tu perdón, me cuesta creer que ya no soy culpable por lo que hice. Obviamente las consecuencias de nuestro pecado quizás van a estar ahí, pero ya no eres culpable. En Cristo ya no somos culpables, sino que somos sus hijos. Somos perdonados. Somos personas que Dios, para las cuales Dios ha mostrado su misericordia. Y el último punto es que Abraham es nuestro padre y ejemplo de fe. Y aquí estos son los versículos como más enredados, pero los vamos a entender. Dice, es pues esta bienaventuranza, esta bendición de ser aceptado, ¿esto es solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Y aquí dice, ¿cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Dice, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Lo que el apóstol Pablo quería hacer con estos textos era rebatir una idea que existía en ese tiempo, de que Dios aceptaba solo a aquellos que cumplían la ley de Dios y que estaban circuncidados. Estos hombres añadían otros requisitos a la salvación, sirviendo de piedra de tropiezo a muchos, siendo que Dios ha establecido que la salvación es gratuita por medio de la fe en Cristo. Pablo hace hincapié en que Abraham creyó en el Señor antes de ser circuncidado, es decir, fue aceptado por Dios sin cumplir con lo que otros creían era un requisito para ser salvo. Estos judíos que siempre andaban diciendo, no, yo soy hijo del padre Abraham, somos circuncidados y todo eso, ellos creían que para ser salvo sí o sí había que circuncidarse y había que cumplir toda la ley del Señor. Pero aquí con esto que Pablo estaba escribiendo, yo creo que ellos cuando lo leyeron decían, no, esto no me cae en la mente. Pero esto es lo que el Señor nos enseña. No hay algo extra que uno le pueda añadir a la salvación. Porque hoy día incluso muchos evangélicos están diciendo que hay ciertos requisitos que cumplir para ser salvo. Tienes que vestirte de cierta forma, tienes que hacer ciertas cosas, y todas esas cosas al final son requisitos que la gente le añade a algo que es gratuito, algo que es solamente por gracia. Y cuando el Señor le da la circuncisión, recordemos que Abraham fue llamado en Génesis capítulo 12. En Génesis capítulo 15 dice la palabra del Señor que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Y después en Génesis 17, del 10 al 11, el Señor le da la circuncisión a Abraham. Y dice ahí, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. No quiero andar en lo que es la circuncisión porque ya lo hemos hablado en predicaciones pasadas. Y Abraham fue circuncidado. ¿Por qué? ¿Por qué Abraham fue circuncidado? ¿Por qué no fue circuncidado antes de ser aceptado por Dios? Abraham fue circuncidado para demostrar que Dios ya lo había aceptado por confiar en él. Por eso Abraham fue circuncidado después y no antes. Porque alguien podría decir, oye, ¿por qué el Señor no lo aceptó cuando se circuncidó? Porque no era un requisito para ser aceptado por Dios. Fue así como Abraham se convirtió en el padre de todos los que confían en Dios,
aunque no estén circuncidados, y también de aquellos que lo están, pero que confían en Cristo. Entonces, que Abraham sea el padre de la fe, o nuestro padre, significa que él es el hombre modelo de que Dios acepta por medio de la fe. Él es el primer ejemplo de una persona que ha creído gratuitamente en el Evangelio y que Dios acepta, perdona y limpia de toda maldad por la sangre de Cristo. Él es el primer ejemplo de una persona que fue aceptada por medio de la fe. Por eso es que él se le llama el padre de la fe. Porque por eso hoy podemos nosotros decir que somos hijos de Abraham. Y en esta última parte vamos a profundizar todo eso. De aquí, en este texto de Lucas 3:8, Juan el Bautista dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Y por qué Juan el Bautista estaba diciendo eso? Porque un hijo de Abraham es una persona que ha sido redimida por Dios, igual como lo fue Abraham. No es alguien que tiene una conexión sanguínea con Abraham, sino alguien que tiene la misma fe de Abraham en Cristo Jesús. Que Abraham sea el padre de la fe no significa que vamos a orarle a Abraham, sino que oramos a aquel que salvó a Abraham y a todos nosotros. Finalmente, el enfoque de Abraham como padre de la fe es que él es el ejemplo primario que Dios usa para mostrarnos cómo Dios llama y justifica a sus hijos. Abraham fue justificado por uno que existía antes que él, pero que daría su vida miles de años después de la muerte de Abraham. ¡Qué impresionante! Jesús ni siquiera había muerto y Abraham ya estaba justificado por ese que iba a morir por él. Vamos a Juan capítulo 8. En el Evangelio de Juan, como que hay más enfrentamiento de Cristo con los fariseos. Por eso que igual lo invito a leer, porque siempre los fariseos están ahí tratando de pillar al maestro, buscándole la quinta pata al gato, los fariseos, tratando de hacerlo caer. Y el Señor siempre lo dejaba así, plop, lo dejaba con la boca abierta con todo lo que les decía. Juan 8, 48 al 59. Y aquí de nuevo los judíos. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Wow, imagínense lo que le decían los judíos. Los judíos le decían a Jesús que tenía demonio, que estaba endemoniado. Eran terribles cómo trataban los judíos a Jesús. Recordemos que Juan capítulo 1 comienza diciendo que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Es decir, que su propio pueblo le cerró la puerta en la cara. Y aquí sigue diciendo: respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. O sea que con lo que les dijo realmente ellos se dieron cuenta de que Jesús estaba endemoniado. Dice: Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Entonces, ¿cómo murió Abraham? Claro. Dice: ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron, le dicen. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Y aquí Jesús nos dice una bomba así. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. ¡Wow! Increíble. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún tienes 50 años? ¿Aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Ellos no entendían nada. Jesús le dijo: de cierto digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¡Wow! Y con eso el Señor los destruye. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo.
atravesando por en medio de ellos y se fue. Para los judíos no hay otro mayor que Abraham. Sin embargo, el mismo Abraham sabía que él había sido redimido por la gracia de Dios y también tenía muy claro que Jesús era antes que él y que un día vería su día. Y cuando se habla de su día, podría referirse al día de la venida de Cristo a la tierra. Podría referirse a eso. Que Abraham quizás pudo ver por fe mirando al futuro. O también otros comentarios dicen que Abraham vio el día de Cristo en esa relación íntima que tenía con Dios. Por ejemplo, cuando Dios lo bendijo con Isaac, vio el día de Cristo. Cuando Dios le proveyó el carnero, después de haber intentado, cierto, asesinar a su hijo y que Dios lo detuvo, quizá en ese día también vio a Cristo. Cuando salió de su tierra, vio el día de Cristo. En resumen, cuando creyó en Él, Él lo vio y se gozó, confió en Él y fue salvado. Abraham vio el día de Cristo, de alguna forma, no sabemos, no sabemos cómo vio, si ¿No pudo haber sido en visión? pudo haber sido en visión. Recordemos que también Abraham también fue visitado por 3 hombres en una ocasión y había uno que no se dejaba ver el rostro. Es un misterio al final, pero la cosa es que dice aquí que Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Abraham vio el día del Señor y se gozó. Y díganme ustedes, ¿cuándo una persona se goza cuando ve a Cristo? Cuando es salvado, cuando es redimido. Esa es la forma de que una persona ve a Dios y se goza. Nosotros cuando conocimos a Cristo, cuando hemos conocido al Señor, hay gozo en el corazón. Porque hemos visto al Señor de alguna forma. No lo hemos visto presencialmente aquí, pero sabemos que Él está con nosotros y que Él va a volver por nosotros. Amén. Entonces, Abraham vio el día de Cristo. Vio el día de Cristo y se gozó. Abraham fue salvado, se gozó, confió en Él y se gozó. Y antes que Abraham fuese, es Cristo. Amén. Es decir que, independiente de que Abraham sea un gran ejemplo, Cristo siempre va a estar por sobre cualquier personaje en la palabra del Señor. Juan 8:39 dice, en la Nueva Traducción Viviente, de nuevo, estos judíos a los que el Señor los dejó ahí sin palabras y que los querían apedrear, mencionó. Nuestro padre es Abraham, declararon. No, respondió Jesús, pues si realmente fueran hijos de Abraham, seguirían su ejemplo. Y más adelante el Señor les dice que eran hijos del diablo, no eran hijos de Abraham. Al ver la vida de Abraham, nos damos cuenta de que caminó con Dios y obedeció la misión que el Señor le había encomendado. Y todo esto producto de haber sido aceptado por Dios. Seguir el ejemplo de Abraham es seguir el Evangelio de Cristo. Seguir las pisadas de Abraham es seguir las pisadas de Cristo. Por lo tanto, el llamado de Dios para nosotros hoy es seguir el ejemplo de Abraham, como decía el texto. ¿Qué vamos a hacer con Jesús? ¿Vamos a apedrearlo como estas personas que querían apedrearlo luego de haberles Jesús dicho la verdad? ¿Esa va a ser nuestra actitud? ¿O vamos a seguir el ejemplo de Abraham, que amó a Cristo y que hizo la palabra del Señor? Y este es el último texto que voy a leer. Hebreos 11, del 8 al 10. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Wow. O sea que a pesar de que Abraham estuvo en esa tierra que el Señor le había prometido, ni siquiera estuvo ahí como un judío, ni siquiera estuvo ahí con un espíritu nacionalista como tenían estos judíos, sino que habitó en la tierra prometida como un simple extranjero. Es como una persona, ¿cierto?, que llega a nuestro país y está habitando como un extranjero, no tiene la nacionalidad, tiene que buscar la nacionalidad. Pero él dice que nunca buscó esa nacionalidad. ¿Por qué? Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Imagínense, él esperaba esa ciudad que todos estamos esperando.
Al ver la vida de Abraham nos damos cuenta de que caminó con Dios y obedeció la misión que el Señor le había encomendado, y todo esto producto de haber sido aceptado por Dios. Seguir el ejemplo de Abraham es seguir el Evangelio de Cristo. Seguir las pisadas de Abraham es seguir las pisadas de Cristo. Lo vuelvo a repetir. Si hemos sido aceptados por gracia, creeremos siempre en el Evangelio. Por la fe tendremos una relación íntima con Dios, así como lo tuvo Abraham, que caminó con Dios. Por la fe viviremos en arrepentimiento. Por la fe oiremos el llamado de Dios. ¿A qué te está llamando el Señor hoy día? ¿A qué te está llamando? Quizá hablarle a cierta persona, quizá orar por cierta persona, quizá tomar una acción específica en algún área de tu vida. Por la fe obedeceremos la misión de Dios. Tenemos una gran misión aquí en Yanquihue. Predicar el Evangelio, mostrarle a los otros de que Cristo vive y de que Cristo aún salva. Y en esa misión estamos, y en esa misión vamos a proseguir. Y ahora que estamos en fase 3, la vamos a aprovechar de la mejor forma. Por la fe viviremos como extranjeros y peregrinos en esta tierra, así que no nos acomodemos. Y si estamos un poco incómodos ahora, gloria a Dios también. Si pasamos frío quizás a veces y no teníamos todas las comodidades que quisiéramos, gloria a Dios también. No nos acostumbremos acá, porque en cualquier momento nos vamos. No nos acostumbremos acá. No hagamos tantos tesoros en la tierra, sino que todo lo que tengamos, pongámoslo a la disposición de Cristo. Todo lo que tengamos, porque aunque Abraham tenía muchas riquezas, al final todo lo tenía para Dios. Ni siquiera llegó a vivir como el padre, como el presidente, por así decirlo, de la nación judía. Ni siquiera llegó a eso. Y por la fe viviremos para la gloria de Dios, que es el fin del creyente. Vivir para la gloria del Señor. Amén. Sigamos el ejemplo de Abraham. Sigamos el ejemplo de este hombre simple, que ni siquiera le damos ninguna gloria, porque toda la gloria al final es para el Señor. Solamente un simple ejemplo que nos va a llevar, que nos lleva a mirar a Cristo. Cada personaje en la palabra del Señor nos lleva a una sola cosa: mirar a Cristo. Cuando uno ve a David venciendo a Goliat, ve a Cristo. Ve a Cristo en vez de ver a David, este chico, porque uno siempre habla de David, que David era valiente y todo. No, David era un cobarde. Pero cuando uno ve a David ahí, uno ve a Cristo, porque Cristo es valiente y Cristo pone todas las cosas buenas en nosotros. Así todos los otros personajes de la Biblia que hicieron cosas buenas, todos nos van a llevar a conocer y amar mejor a Cristo. Amén. Póngase de pie, por favor.